Hola, bienvenidos a esta octava clase ya de nuestro curso Viviendo Vidas Misionales. Tenemos para hoy día una clase donde vamos a estar hablando sobre los recursos, ¿ya? Recursos. Voy a colocar acá la clase y eh, la clase de hoy entonces lleva por nombre, ahí está, ahí sí, lleva por nombre los recursos y la misión de Dios. Ya vamos a estar acá viendo este tema básicamente de cómo nosotros somos una comunidad, los creyentes y sobre todo aquellos que están trabajando en la obra, una comunidad de manos extendidas, que lo vamos a explicar en el desarrollo de esta clase. Los invito a que podamos leer la palabra del Señor. Vamos allí a ver primero en Marcos capítulo 4, Evangelio de Marcos capítulo 4. Vamos a leer versículos 18 y 19 primero. Dice así la palabra de Dios. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Vamos allí a Primera de Juan, primera carta de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acompáñenme ahora a el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44 y 45. La palabra de Dios dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y finalmente vamos allí a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 24 al 34. Dice así: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Entonces nosotros estamos acá frente a una serie de versículos que nos hablan sobre el asunto del dinero, de los recursos, ¿sí? Y vemos en la escritura que el Señor ha dispuesto un plan para poder tener una sociedad sustentable y vibrante. Eso lo vemos en Génesis y vemos cómo también el pecado
destruye esto y cómo son los intentos del ser humano por recuperar este tipo de sociedad, que sea una sociedad que crezca, una sociedad que se pueda desarrollar y que sea una sociedad finalmente próspera, ¿sí? Lo interesante es que esto no surgió de la nada ni sucedió por casualidad. El plan de Dios, tal como se revela en la Escritura, nos muestra a la comunidad de seguidores de Jesús, que es una sociedad que anticipa el reino tal y como es. Y esas personas, fíjense bien, eran compasivas y tenían una actitud de manos abiertas, ¿ah? Para poder otorgar, si era necesario, las posesiones y los recursos financieros. Eso no tiene que ver con ciertas ideas de traer o forzar el texto bíblico para que diga cosas relacionadas con sociedades que vivan con todo comunitario, sino que tiene que ver con otro aspecto, y es el aspecto justamente de cómo nosotros nos manejamos con la riqueza, cómo nos manejamos también con la pobreza. Y ahí es donde está el desafío. Si nosotros esperamos llevar frutos para el reino de Dios, nuestros corazones deben ser corazones que estén enfocados en las cosas de arriba, como lo diría el apóstol, que estén enfocados en el reino de los cielos, que nuestros ojos también estén puestos allá y no en las cosas del mundo. ¿Ya? Eso es muy interesante cómo lo manifiesta la escritura. Sin embargo, vamos a profundizar en esto también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un corazón endurecido va de la mano con manos cerradas, con gente que no da. Nuestros corazones, al contrario, deben estar abiertos para que nuestras manos también puedan estar abiertas. Esa es un poco la lógica de, eh, de, de la escritura. Entonces vamos a justamente ver ahora cómo funciona esto de corazones y manos abiertas dentro de lo que nos dice la escritura. Ah, es muy interesante cómo, si nos ponemos a pensar que hay cada domingo decenas de miles de sermones que son predicados en todo el mundo, ¿sí? Millones de cristianos leen la Biblia, ¿ya? En aplicaciones, en papel, en fin. Y esto es cada día, ¿cierto? Cientos de libros son publicados, cientos de, de libros con base en bíblica, son publicados todos los años y sin embargo, nuestros entornos siguen sin cambiar. ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque nosotros mismos seguimos sin cambiar y tal vez estamos aún presos en una mirada o con los ojos puestos en las cosas de este mundo, como lo acabamos de leer. Entonces, fíjense que el desafío aquí de la o para la iglesia es que para que nosotros podamos ser reales agentes de cambio, debemos ser agentes cambiados, ¿sí? No es muy distinto a lo que vimos hace un par de clases atrás con la propuesta de James Davidson en el libro Cómo cambiar el mundo, ¿ya? De James Davidson Hunter, ¿vale? Entonces, fíjense cómo vamos a ir intercalando este tipo de cosas. Ah, la importancia del pasaje que se leyó respecto a aquella parte de la semilla que cae en otro lugar en donde eh, las preocupaciones de este mundo y el afán por las riquezas ahogan el Evangelio. Ese texto, la relevancia de esto no puede ser pasado por alto por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo ahí mismo que entender esta parábola es la clave para poder entender todas las otras parábolas, ¿ya? Entonces ustedes después pueden revisar y leer bien toda esa parábola y vamos a tener claridad respecto a esto. Si alguna vez estuviste caminando en el campo, en el cerro o en algún lugar y te enredaste aquí, ¿ya? En una planta con espinas, sabes lo complicado e incluso lo doloroso que puede llegar a ser las plantas de espinos dentro de un jardín particularmente, literalmente envuelven a las otras plantas y les exprimen la vida. Entonces las dejan sin fruto y eventualmente las matan. Jesús lo que hace con esta parábola eh, es decirnos justamente esto.
¿ya? Exactamente que esto es lo que sucede cuando nuestras vidas se ven involucradas en los espinos, ¿cierto? En los valores en la agenda de la era actual, cuando nosotros estamos preocupados de las cosas de este mundo. Nosotros podemos pasar horas en estudios bíblicos, podemos pasar horas en actividades de la iglesia y aún así no producir ningún fruto. ¿Por qué? Porque estamos ahogados. Es por causa de nuestro involucramiento con las preocupaciones de este mundo. ¿Ya? Ahí entonces Jesús, fíjense cómo nos llama la atención. Miren las plantas, miren los pájaros, ¿ya? Que no se preocupan de las cosas de este mundo y su Padre las cuida. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto? Básicamente porque hemos sido, de nuevo hago esta referencia, hemos sido capturados, ¿ya? Nuestra imaginación ha sido capturada por las narrativas que este mundo nos ofrece. Y ciertamente aquí el individualismo, por un lado, el consumismo, el materialismo, son ese tipo de espinas que nos estrangulan, ¿ya? No solamente estrangulan nuestra habilidad de vivir con una misión en el mundo, sino que también estrangula nuestra imaginación, como bien decía, en cuanto a lo que podríamos llegar a ser misionalmente. La primera, la primera excusa que se da cuando se plantean proyectos misionales es no hay recursos, no hay recursos. Francis Schaeffer, que fue reconocido justamente por llevar a cabo una obra llamada La Brie en varias partes del mundo, sin un centavo, él decía, nosotros debemos hacer la obra de Dios con los recursos de Dios, no de otra forma. Y cuando en la Brie faltaba, simplemente se oraba. Y hasta el día de hoy es así. ¿Ya? Tuvimos la experiencia de vivir un tiempo ahí no dentro de la propiedad en la Brie, en Brasil, pero justamente en esta misma idea, el Señor nos entregó un departamento muy cercano a la casa de la Brie y solamente a través de la oración el Señor movió corazones en distintas partes del mundo y hasta el día de hoy ocurre que el Señor va entregando los recursos, incluso para nosotros hoy, mi familia, vivimos de esta manera y eh, la misión sigue desarrollándose, no se detiene, no para. Uno trabaja, ¿ya? Así como decíamos en la clase anterior, uno trabaja y uno se esfuerza, pero también están los minutos en los cuales uno dice, voy a parar. Es necesario parar, disfrutar del trabajo, pero por sobre todas las cosas, disfrutar del descanso. Cuando nosotros estamos metidos en esta idea individualista, consumista y materialista, ciertamente se estrangula nuestra habilidad de vivir con una misión en el mundo al mismo tiempo que estrangula nuestra imaginación. Pensemos, por ejemplo, en el consumismo, ¿ya? Vamos a pensar en este mal de un sistema un sistema productivo que no necesariamente tiene por qué ser malo, ¿ya? Para los lectores más avesados, que probablemente se encontraron con Max Weber en algún momento y la crítica a el pensamiento de Juan Calvino como culpable del capitalismo, los invito a dar un paso más allá y poder buscar a André Bieler. André Bieler, él tiene un libro muy bueno que manifiesta cuál era la preocupación real de Juan Calvino con respecto a la riqueza, ¿ya? Y eso es un poco lo que vamos a estar hablando también hoy día. Pero pensemos un poco en el consumismo, ¿sí? Es tan evidente la influencia del consumismo que hemos terminado relacionándonos con las personas de manera consumista, ¿sí? ¿Cuánto beneficio yo obtengo de una persona? En vez de poder ver a la persona desde una perspectiva factual, según lo que la Biblia nos habla, y de esa forma ya no pensar cuánto yo puedo, cuánto provecho puedo yo sacar de la persona, sino que cuánto yo puedo entregar, cuánto yo puedo servir a las personas. Entonces, cuando nuestra identidad es la de consumidores, es una identidad consumista, nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos de la ciudad de Dios, como diría nuestro amigo Agustín, va desapareciendo gradualmente. No es posible una vida misional en términos de riesgo. ¿Ah? Cuando uno comienza a tener una vida misional hay un riesgo que pagar. En términos de recursos, en términos de tiempos, en términos de energía. Por eso se desvanece,
¿sí? Decimos, no, no es posible invertir todo este tiempo, invertir estos recursos, invertir toda esta energía en la misión de Dios, ¿ya? Fíjense cómo nos advierte Juan. Juan dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo, ¿sí? Si alguien ama al mundo, dice Juan, aquí voy a leerlo en la Biblia, aquí sí. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, fíjense en las cosas que nos está planteando, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el consejo ahí del apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo eh, eh, lo vimos al principio, Juan, primera de Juan 2 15 al 17, pero este en particular, claro, 15 al 17, ¿sí? Primera de Juan 2, ¿sí? 15 al 17. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo nosotros podemos tener una vida misional y una correcta relación con los recursos? Al final de cuentas, la idea de esta clase es justamente esa. Ahí estaba el texto, se me había olvidado que lo tenía escrito. Primera de Juan 2, ahí falta el 12, ¿ah? 2, 15 al 17, para que lo puedan anotar mejor también. Economía del reino. Ya, eso es lo que voy a plantear, lo que me gustaría poder plantearles. Y para ello voy a utilizar un libro que fue escrito por un brasileño. Voy a hablar de él después. ¿Ya? Este es el libro, Economía del Reino. Es una de las miradas más frescas que he podido leer sobre este asunto, ¿sí? Ah, uno de los errores más comunes cuando nosotros abordamos este asunto es el de idealizar un modelo único, capitalista o comunitarista, en fin, y eso lo llevamos a dentro de la iglesia. Entonces tomamos un modelo único y creeremos que esa es la única forma en que la vida cristiana se tiene que vivir. Hay que tener cuidado con eso. Eh, y lo peor de esto es que nos hemos ideologizado tanto que a pesar de que de la propia escritura broten, ¿ya? Eh, alguna forma de poder vivir nuestra vida en este aspecto, porque sí, hay más de una forma, lanzamos nuestras críticas sobre los caminos bíblicos del asunto, tildándolos de capitalista, tildándolos de marxista, y enlodamos el nombre de Cristo, ensuciamos el nombre de Cristo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad inigualable de mostrarle al mundo el tipo de vida que jamás se va a conseguir, ni con programas sociales, ni con la intervención del Estado, eh, y nos farreamos esa oportunidad porque estamos demasiado amarrados a las cosas de este mundo, como diría el apóstol Juan. Entonces nosotros podemos creer que uno de los caminos bíblicos, esta imagen que está en pantalla, podemos creer que uno de los caminos bíblicos que yo les quiero presentar es perfecto, ¿ah? Y todos los otros son imperfectos, ¿sí? O entender, por otro lado, que todos los caminos posibles dispuestos por la Escritura son posibles justamente para el cristiano. Nosotros podemos vivir acá discutiendo si es mejor vivir en medio de la prosperidad económica o de la simplicidad de la vida y repartir todas las cosas. Y tomamos el texto que acabamos de leer como un texto normativo, cuando en realidad nos está mostrando una realidad, o podemos nosotros decir, no, acá el secreto de todas las cosas es solamente una transformación relevante, el contentamiento con lo que se tiene. Hermanos queridos, nosotros podemos tomar lo que dice la Escritura y simplemente creer que el buen pastor va a guiar a cada uno de nosotros a cumplir el propósito que Él tiene a través de nosotros para este mundo. Y allí es donde está esta diversidad de caminos que la palabra nos quiere presentar. No nos olvidemos que a final de cuentas al joven rico, por ejemplo, Jesucristo le dijo que entregara, que diera todo lo que tenía, pero a Saqueo no le dijo eso. Y Saqueo también tenía muchas posesiones, era un hombre muy rico. Pedro, por un lado, y Andrés dejaron todo por seguir a Jesús.
pero a las discípulas de Jesús, Susana y Juana, no. De hecho, con lo que ellas tenían, sustentaban el ministerio de Jesucristo. ¿Ya? En algunos momentos Dios levantó héroes para luchar en contra de los opresores, como vemos en el tiempo de los jueces. ¿Ah? Pero por otros minutos o en otros momentos, Él mandó a su pueblo a trabajar por la prosperidad de los opresores, como lo hizo en Babilonia. Ahí en Jeremías, lo vimos nosotros en Jeremías 29 en una de las clases. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estamos tan ideologizados que creemos que una sola forma es la única en toda la escritura. Ahora, el gran secreto es que estos caminos no son contradictorios, sino que son complementarios. Lo que es aparentemente contradictorio, en verdad es una demostración de la diversidad de dones y la diversidad de funciones dentro de la economía del reino. Y en el trabajo misional, los perfiles que vamos a presentar pueden unirse para poder formar un modelo que realmente guíe a la iglesia a fin de que nosotros seamos uno, un cuerpo, y de esta manera que el mundo conozca al Señor. Para ello, quiero citar este libro, ¿sí? Y particularmente a mi amigo personal, Mateus Ortega, ¿ya? Tuve la oportunidad de conocerlo. Él vivió en Chile, estuvo haciendo posgrados acá en la ciudad de Santiago, y él escribió este libro, ¿sí? Está en portugués. Es un libro muy, muy, muy bueno. Podemos conversar con Mateus para ver la posibilidad de una traducción al español en algún minuto. Y en este libro, La economía del reino, ya tiene ahí cierto su imagen que está en pantalla también, él identifica 4 perfiles bíblicos de cómo usar los recursos en la misión de Dios. Fundamentado en la palabra, en la escritura, y en una gran nube de testigos, como dice él, ¿ah? Dentro de la historia del cristianismo, nosotros tenemos a los perfiles, perdón, aún no, a los perfiles de el donador, el moderado, el transformador y el abnegado. Los vamos a colocar ahí y vamos a entenderlos mejor después, ¿ya? Ninguno de ellos, dice Mateus, es completo por sí solo, ¿sí? Ninguno. Como nada en este mundo caído lo es. Pero cada uno refleja sí la esencia de Cristo de manera diferente, ¿ya? Y todos ellos juntos forman un hermoso mosaico de cómo funciona la economía del reino de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8 y en Primera de Corintios capítulo 12 4 y el versículo 28 presenta justamente lo que yo quiero plantear. Dice así Romanos 12: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si tu don es servir, sirve. Si es contribuir, que contribuya generosamente. Si es ejercer liderazgo, que lo ejerza con celo. Si es mostrar misericordia, que lo haga con alegría. Y en Corintios dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en la iglesia Dios ha designado dones de ayuda, de administración, entre otras cosas que aparecen también allí mencionadas en esa parte de la escritura. Entonces, entre los muchos dones bíblicos, estos son algunos de los que se relacionan directamente con el tema de la riqueza y de la pobreza: contribución, administración, misericordia y servicio. Vamos a verlos aquí. Están los dones: contribución, administración, misericordia y servicio. Y eso los vamos a llevar acá en una tabla que nos va a mostrar un poco cómo esto funciona. Fíjense que para el perfil donador, el camino de esta persona es la generosidad. Y su don ciertamente es la contribución, como leíamos recién en el texto bíblico. ¿Ya? Si su don es contribuir, que contribuya generosamente. Por otro lado, nosotros tenemos al moderado, ¿sí? Y el moderado, su camino es la mayordomía, es un buen mayordomo. ¿Cuál es su don? Ciertamente la administración. Si tu don es la administración o el liderazgo, que lo ejerza con celo, celoso en administrar los bienes y los recursos que Dios le entrega. Luego tenemos nosotros el perfil del transformador, cuyo camino es la piedad, es la persona que constantemente está queriendo hacer cosas por los demás. Su don es la misericordia, ¿sí? Y si su don es la misericordia, que lo haga con alegría, no por tristeza ni por necesidad, como dice también la Escritura. Y por otro lado, nosotros tenemos el perfil abnegado, ¿ya? Cuyo camino es la dependencia. Él depende de
los demás por un lado y depende de ello para poder seguir trabajando y obrando en beneficio de los otros. Su don es el servicio. Él está para servir. Si su don es servir o prestar ayuda, que sirva con dedicación. Se dedica a esto, ¿ya? Y invierte su tiempo, sus recursos, que pueden ser muy limitados, pero los lleva a poder hacer, a servir a los demás también con dedicación. Entonces, fíjense, el donador es conocido, estas imágenes están aquí dentro, por si acaso, por eso están en portugués, ¿ya? Sobre todo la primera, ¿sí? Están ahí, es parte del arte, ahí está, ¿sí? Del arte del libro. Entonces nosotros tenemos acá que el donador es conocido por contribuir generosamente. Es un contribuyente, contribuye generosamente. El moderado, por su parte, es conocido por administrar los recursos con celo. El transformador es conocido por su piedad al obrar con misericordia, y el abnegado es conocido por su disposición en prestar ayuda. A pesar de ser diferentes, todos tienen el mismo propósito: dedicarse los unos a los otros con amor fraternal. Porque ciertamente si no hay amor, estas diferencias van a generar polarización. Y vamos a decir, este es el modelo único, ¿sí? Y nos generan unidad. Entonces, fíjense cómo podría funcionar, por ejemplo, aquel que es donador, aquel que da con alegría, como veíamos ahí en el libro de Hechos, junto con aquel que es abnegado y que está entregándose por completo para que se cumpla la misión de Dios, ¿ya? Si esos dos se juntan, el donador entrega y el abnegado lleva a cabo el trabajo, ¿sí? El donador entrega y el moderado administra correctamente los recursos. ¿Para qué? Para que el transformador también lleve a cabo su trabajo. Entonces, todos estos se van trabajando juntos, ¿sí? Ahora, bíblicamente, nadie es superior a otro y eso es importante que nosotros lo destaquemos. Muchos de nuestros conflictos ocurren justamente por creer que nuestra visión de las cosas es superior. La visión del abnegado es superior, no, la visión del donador es mejor. Y inmediatamente tratamos como inferior al otro. Sin embargo, en el banquete del rey no hay superior ni inferior. El mandamiento del amor es para todos, tanto para el donador, que comparte sus recursos con abundancia, como también para el abnegado, que depende justamente de esos recursos. Es tanto para el moderado, que vive contento con lo que tiene, como también para el transformador, que busca una equidad bíblica y que otros también puedan vivir contentos con lo que tienen. Entonces, dentro de la economía del reino, el que más da no es más generoso que el que da menos. Quien se entrega por los demás no es más relevante que el que se entrega menos. Y el que es enviado no es más especial que aquel que lo envía. Nadie es superior, sino que todos son total y absolutamente necesarios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar nuestro perfil? ¿Sí? Ciertamente este libro es un desafío. La traducción al español, vamos a hacer llegar este video a Mateus, para poder tener una mirada mucho más amplia sobre todos los ministerios que trabajan misionalmente y que tienen algún tipo de actividad. Y ojo, hay muchos que se sienten con una superioridad moral. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el ministerio de misericordia, ¿sí? Hermanos queridos, nadie es superior y ciertamente todos necesitamos estar involucrados con la misión de Dios. Por eso es necesario encontrar algún tipo de perfil. Cada uno de estos perfiles, fíjense que tiene una forma diferente de caminar y eso yo se los quiero presentar para que tengamos un panorama, ¿ya? Un panorama que nos permita decir, encajo más aquí y encajo más acá, ¿sí? Entonces, eh, estas vías, ¿ya? De caminar, servir y vivir, las quiero presentar acá. El donador, por un lado, siempre va a desear dar con generosidad, ¿ya? Aquel que dona con tristeza, eh, ciertamente no tiene el don de donar, de entregar, de ser generoso, ¿sí? Ah, tendría que reevaluar. ¿Se entiende un poco la dinámica? Ahora, por otro lado, nosotros tenemos al moderado. El moderado siempre va a buscar una vida equilibrada. ¿Qué es lo que hace él? Rechaza los excesos. ¿Ya? No, con esto es suficiente, ¿sí? No necesito tanto de aquello, no necesito tanto de esto otro, ¿ya? Y vive contento tanto cuando tiene abundancia
pero también cuando tiene escasez. Aquí entonces nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el apóstol Pablo, cuando él dice, sé vivir en riqueza y en pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y nosotros tenemos un poco esta mirada de el moderado, ¿sí? El transformador, por su parte, él va a buscar siempre todos los medios para poder cuidar de las necesidades de quienes lo necesiten, de quienes lo requieran, ¿sí? Y por último, el abnegado anhelará y es parte del deseo de su corazón una vida de desprendimiento. Él va a querer siempre entregar. Es ese tipo de personas que tú le dices, oye, qué bonito lo que tienes ahí, te lo doy, te lo entrego, te lo regalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abnegado tiene esa característica, él sirve al prójimo, ¿ya? Y su vida gira en torno a el servicio. Entonces, fíjense, cada uno de estos perfiles, a su vez, tiene lecciones de vida y principios esenciales del reino de Dios, pero ninguno de ellos presenta el panorama completo. Por eso son necesarios estos cuatro caminos, ¿sí? Puede que alguien descubra muchos más. Al menos Mateus Ortega, en su libro Economía del Reino, encuentra estos cuatro, ¿sí? Eh, Fíjense que estas lecciones de vida a las que yo me estoy refiriendo, las lecciones de vida de cada modelo, perdón, son correctas y son esenciales, pero al mismo tiempo son parciales. No logran mostrarnos el panorama completo. Ningún perfil puede ser considerado como un mandato inequívoco, ¿sí? Donald Carson, por ejemplo, el teólogo, habla bastante sobre ello. Ustedes pueden luego buscar. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro cuadro? ¿Sí? Para el perfil del donador, su camino, el camino que él opta es el de la generosidad, ¿ya? El don de él es la contribución, como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo da esta persona? Da con el corazón, ¿sí? ¿Y cuáles son sus lecciones de vida? Disfrutar con gratitud, dar espontáneamente y alegrarse en la invisibilidad. Él no quiere que los demás sepan lo que está haciendo y se goza con aquello, ¿sí? Luego tenemos el perfil moderado. Su camino es la mayordomía, ¿sí? ¿Cuál es el don? Ciertamente la administración. ¿Cómo da él? Todos dan. Si fíjense en este detalle, están todos dando, ¿ya? Él da con la razón. Tengo esto, falta esto, y entonces tiene esta manera de administrar. No es un tacaño, es un mayordomo, y son cosas distintas. ¿Cuál es la lección de vida? Cuidar con mayordomía, vivir de modo simple y contentarse siempre con lo que tiene. Luego tenemos el perfil transformador. ¿Cuál es su camino? La piedad. Y el don que él tiene es la misericordia. Es una persona misericordiosa. Él está queriendo dar para cambiar las cosas, ¿ya? Es el que enseña a pescar, no solamente el que entrega el pescado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su eh, camino de piedad, él dice, no, nosotros no podemos dejar a las personas simplemente así. Necesitamos hacer algo. Entonces, ¿cuál es la lección de vida? Él presta asistencia, claramente, pero al mismo tiempo busca que las personas puedan desarrollarse completamente, es mucho más integral, ¿sí? Y de esa forma, entonces, transforma su entorno, va buscando transformar el lugar en donde está. Y por último tenemos al abnegado, cuyo camino va a ser siempre el de la dependencia. ¿Por qué? Porque él está a servicio, él renuncia, y por eso está como él da renunciando, no tiene los recursos como los tiene el donador. Entonces, en el sentido de quién da más, quién da menos, alguien podría decir, no, el donador da mucho más. Ojo, porque el abnegado está dando su vida. Ha renunciado a algunos privilegios simplemente para poder servir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su lección de vida? Perder es ganar. Para él, perder es ganar. ¿Sí? Renunciar para servir. Renuncio a un trabajo. Mateus, de hecho, coloca el caso de su padre, un médico cirujano, que renuncia a esa vida de médico cirujano y se va con la familia a hacer misiones al mundo, ¿ya? Renuncia para servir. Y obviamente aquí es necesario aprender a vivir por fe, ¿sí? Como los pájaros, como los lirios. Pero de nuevo, no todos fueron llamados a eso. Sí, todos fuimos llamados a depender del Señor, ¿ya? Pero algunos lo hacen por la vía de la contribución, otros por la vía de la administración, la misericordia, el camino, el servicio, en el caso del abnegado. Entonces, fíjense, es evidente aquí que ninguna persona se adapta por completo a algún patrón. Ustedes, de hecho, si los miran, van a decir, tengo un poco de esto, un poco de esto otro". Y todo bien, porque
los perfiles que están aquí descritos son útiles porque orientan en la búsqueda por respuestas en cuanto a nuestro involucramiento con el mundo. ¿Cómo yo me puedo involucrar? ¿Necesariamente tengo que dejarlo todo y seguir? No, tal vez tu función es otra. Es justamente generar los recursos y poder dar, entregar, donar, o es tal vez buscar los recursos y administrarlos con mayordomía. O tal vez es el tipo de persona que está tomando recursos y viendo de qué manera puede transformar las cosas. O, como vimos el otro perfil, es el tipo de persona que simplemente se entrega por completo a la misión y trabaja a tiempo completo, está constantemente sirviendo en el lugar en donde está. Entonces, a eso es lo que nos referimos con esto. A, eh, cada uno, ahí está, me había perdido, cada uno de estos eh, nos enseña principios clave y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estos principios clave nos van apuntando hacia el reino y al mismo tiempo revela que nosotros somos limitados de manera individual, por eso nos necesitamos. Esto nos conduce a la codependencia, a que podamos confiar y unirnos unos a otros para poder desarrollar el trabajo del Señor. Somos todos parte del cuerpo de Cristo y en conjunto nosotros reflejamos mucho mejor el reino venidero, ¿sí? Si somos diferentes partes, ¿ya? Solamente si somos diferentes partes, vamos a hacer del cuerpo de Cristo algo ah, real, algo visible al mundo donde Dios nos está llevando para llevar a cabo su misión. Entonces, el desafío aquí es poder justamente abrazar no un modelo como único, sino que a descubrir comunitariamente cuáles son eh, esos dones que se tienen para justamente poder desarrollar todos juntos el trabajo y la obra de la misión de Dios. Los espero en la siguiente clase. Espero que sea también de provecho como las anteriores y no se olviden de interactuar allí en la plataforma. ¿Ya? Es muy bueno poder leerlos y saber cómo están andando las cosas para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao.